Ya hemos visto en el tutorial pasado cómo crear un CRUD sin escribir ninguna línea de código. Ahora pasaré a explicar más a fondo cómo modificar y personalizar nuestra aplicación web. G usa el patrón MVC, que es un método de diseño que separa de manera clara y precisa los tres componentes de una aplicación: el modelo, la vista y el controlador. Su objetivo principal es el de separar la lógica del negocio de la lógica de la presentación para darle estructura a la implementación y facilitar con esto su posterior mantenimiento. Como se mencionó anteriormente, el patrón MVC consta de tres partes de acuerdo con la siguiente descripción. El modelo representa la lógica de la aplicación que se centra en el acceso a los datos y en las reglas del negocio. El nombre de la clase debe ser el mismo que el del archivo y debe tener la primera letra en mayúscula. La vista hace referencia a la interfaz de usuario, a la presentación de la información. Las vistas son almacenadas en la carpeta Protected Views y es un archivo que contiene todas las etiquetas HTML que serán mostradas. El controlador actúa como mediador entre la solicitud del usuario y los modelos y las vistas involucradas en la ejecución. Los controladores son almacenados en la carpeta Protected Controllers y deben ser nombrados con la primera letra en mayúscula, seguido de la palabra controller, y la clase debe de llamarse igual que el nombre del archivo. Cuando un usuario visita nuestra web, lo que sucede en G es que se ejecuta el controlador y la acción de ese controlador. En este caso, cuando damos clic en productos, el navegador hace la petición allí. Se ejecuta la acción o el método admin del controlador producto. Veamos el código del controlador producto. Vamos a Protected Controllers y abrimos Producto Controllers y nos dirigimos al Action Admin. Antes de explicar el código, voy a crear otra tabla llamada categoría y le crearé una foreign key en la tabla producto, que será la relación entre ambas y así poder mostrar cómo se trabajan las relaciones en G. Vamos al módulo GUI, generamos nuevamente el modelo de la tabla producto. GUI nos avisará de que ya existe y le damos al botón Generate para que lo sobrescriba. Ahora creamos el modelo de la nueva tabla categoría. Debemos asegurarnos de que el recuadro Build Relations esté siempre marcado para que GUI cree las relaciones entre los modelos basándose en la base de datos. Vamos allí nuevamente y continuamos en la acción admin del controlador producto. Todos los métodos o acciones en las que podemos acceder vía web les precede la palabra action, seguido del nombre, en este caso admin.
En la primera línea se crea una variable llamada model, la cual contendrá una nueva instancia del modelo producto, enviándole como parámetro search, que nos servirá como filtro más adelante. En la segunda línea, limpia cualquier valor de los atributos del modelo instanciado. En la tercera línea, verifica si ha recibido una variable mediante el método get llamada producto. Si es así, le asigna los atributos del modelo a lo que recibió por get. En la siguiente línea muestra la vista admin con la función render y le manda como parámetro el modelo producto. Abrimos la vista admin del controlador producto, que está en la ruta protected views producto. En breadcrumbs configuramos la ruta donde estamos y será mostrada debajo del menú. Lo cambiamos y le damos actualizar a la página para ver los cambios. La variable menú contiene un array con la lista de ítems del menú que aparece en la parte derecha. Podemos agregar o modificar a nuestra necesidad. De momento, como GUI crean el CRUD. Los textos en inglés solo voy a traducirlos para que vean que se aplican las modificaciones. En el siguiente bloque de código se muestra la manera en cómo se debe registrar jQuery en G. De esta forma podemos insertar estos scripts en cualquier parte de nuestra vista, pero G, cuando renderiza la página, los organiza al final de la misma. Esto es una buena práctica, porque la página se cargará más rápido. Pero si fuera el script al principio antes de ser mostrada la página, el usuario debe esperar a que se cargue el script. En este caso no tendría mucha importancia el orden, pero en algunos casos donde nuestra página contiene muchos jQueries o JavaScripts, sí se vería una diferencia entre cargar la página cuando tenemos los scripts al principio que al final. El siguiente bloque contiene HTML y los textos que son mostrados. Los cambiamos a español. En esta línea vemos cómo se crea un link en G con esta función, enviándole como parámetro el texto que será mostrado. El segundo parámetro es la URL a la que dirigirá al usuario tras realizar el clic. En el tercer parámetro recibe un array donde le podemos agregar la clase que tengamos definida en nuestra hoja de estilos. Veamos ahora cómo va tomando forma nuestra web. Le agregamos las etiquetas P de HTML para que tenga un mejor aspecto. Actualizamos de nuevo la página y ha quedado un poco mejor. Lo que hace el siguiente bloque de código es insertar la vista Search en un div que inicialmente estará oculto. Lo que hace la función renderPartial es cargar la vista sin ninguna hoja de estilo y le envía como parámetro model, que en este caso sería el modelo producto. La vista Search lo único que contiene es un formulario que es creado a partir de un widget llamado seActiveForm, al cual se le pasa como parámetro la variable action, que es la que redirigirá al usuario después de hacer un submit, y el método que usará será el get. Esta línea creará un label o una etiqueta code producto del modelo producto. Vamos a ver los atributos del modelo producto de donde toma esta variable. Y nos imprimirá este valor. Veamos cómo funciona.
Cuando damos clic en búsqueda avanzada se nos despliega el formulario o la vista Search. Con la línea Label nos mostrará esta etiqueta, Code Producto, pero si modificamos el valor de Code Producto en el modelo y función Attribute Labels, nos cambiará en el formulario. Con Text Field creamos un input, le enviamos como parámetro el modelo producto. En el segundo parámetro le enviamos el atributo de ese modelo y en el tercer parámetro podemos configurar el tamaño o en este caso también el máximo permitido de caracteres. Así construimos el formulario de acuerdo a nuestra necesidad. De esta manera creamos un botón de tipo Submit en G. El parámetro que recibe es el texto que aparecerá en el botón. Con esta línea finalizamos el widget que crea el formulario y la vista Search. Continuamos con la vista Admin. Un widget es un pequeño script que nos facilita la creación de objetos en las vistas, como son las tablas donde serán mostrados todos los productos que tenemos en la base de datos, o la creación de un paginador con pocas líneas de código. En este bloque de código usamos un widget que se llama Secret View, que nos permite crear una tabla a partir del modelo, en este caso el modelo producto, y nos mostrará en la página todos los productos que tengamos en nuestra base de datos. En este caso, como no tenemos creado ningún producto, no nos aparecerá ningún resultado. Más adelante que creemos productos, podemos observar el funcionamiento de este widget. Algunos de los parámetros que recibe este widget son el ID, que es una etiqueta HTML y sirve para identificar la tabla que es generada dentro del documento. El Data Provider recibe el resultado de la función Search del modelo producto. Los filtros son tomados de la función Search del modelo. El parámetro Columns permite un array donde especificaremos cuáles columnas queremos que sean mostradas en la tabla. Dentro de este array podemos enviarle otros parámetros como son la clase. Esta clase ya está preestablecida en la hoja de estilos. Como esta vista fue creada antes de que generáramos el modelo categoría, no tenemos aquí configurado la columna ID categoría. Procedemos a crearla para que se nos muestre en la tabla. Actualizamos y vemos cómo se ha creado la nueva columna ID categoría. Como esta vista fue creada antes de agregarle el atributo ID categoría a la tabla producto, que es la foreign key de la tabla categoría, tenemos dos opciones para que en las vistas se muestre este atributo o columna. Uno es volver a crear el CRUD con la ayuda del módulo GUI, pero perderíamos las modificaciones. La otra opción es agregar el nuevo atributo manualmente, como lo acabamos de hacer. Y donde necesitemos el atributo ID categoría, lo agregaremos manualmente. Pasaré a explicar la vista Create. Cuando damos clic en el link Crear producto, el navegador hace la petición allí y se ejecuta la acción o función Create del controlador producto. Se crea una nueva instancia del modelo producto y se guarda en la variable model. En este bloque de código preguntamos si estamos recibiendo datos mediante el método POST, o sea cuando le damos al botón guardar del formulario.
En este caso no aplica la validación, porque apenas vamos a rellenar el formulario de creación del producto. Con render mostramos la vista create y le enviamos como parámetro la instancia vacía del modelo producto. En la vista create tenemos el siguiente código: el breadcrumbs, que ya sabemos cómo funciona, el menú, donde le pasamos mediante un array la lista de ítems. En este caso solo vamos a traducirlo al español. Se hace un render parcial a la vista form y le enviamos como parámetro la instancia vacía del modelo producto. Abrimos la vista form. El código de esta vista es casi igual a la de la vista search. Se crea un formulario mediante el widget SeeActiveForm con los atributos del modelo producto. La función errorSummary nos mostrará los mensajes en general de error tras ser validado el formulario enviado. La función error, que admite como parámetro el modelo y el atributo, nos mostrará solo el error de validación de ese atributo. Vamos a agregar el código que nos mostrará el campo ID categoría y eliminaremos el campo fecha creado, ya que modificaremos la función create del controlador producto para que se le asigne al atributo fecha creado la fecha y hora en que se creó el producto de una manera automática. En el parámetro que admite la función que crea el botón de Submit, tenemos una validación que verifica si estamos creando un nuevo producto, entonces mostraría Create. Si no, entonces mostraría Save. Cambiamos el texto del botón Submit a español. Veamos cómo va quedando nuestro formulario. Todos los campos con asterisco de color rojo son requeridos, y G lo sabe porque en la base de datos hemos dicho cuáles campos no pueden ser vacíos. Rellenamos los campos para ver cómo funcionan las validaciones. Como eliminamos el campo de fecha creado y el campo ID categoría es la foreign key de la tabla categoría y no tenemos ninguna categoría creada, nos debe mostrar un error. Entonces vamos a crear primero una categoría. Para ello vamos a generar el CRUD abriendo el módulo GUI y accedemos al menú Generar CRUD. Escribimos categoría, que es el nombre de nuestro modelo. Hay que recordar que el nombre del modelo siempre empieza con mayúscula. Damos clic en Preview y luego en Generate. Abrimos el layout para agregar el link de CRUD categorías al menú. Vamos a Protected, View, Layout, Main y en el widget See Menu modificamos la lista del menú. Guardamos y cerramos el archivo. Actualizamos la página para ver los cambios y nos dirigimos a la vista donde creamos las categorías. Pero antes, eliminamos las funciones Filters y Access Rules para omitir el login.
Llenamos los campos del formulario y damos clic en Create. Nos muestra el detalle de la categoría creada y tenemos en cuenta el ID de la categoría, ya que la necesitaremos al momento de crear el producto. Vamos al controlador producto para escribir el código que nos guardará la fecha de creación al momento de crear un producto. Lo primero es indicar la zona horaria donde estamos, para que guarde la fecha independientemente de la fecha del servidor. Esto es en los casos en que nuestro servidor se encuentra en una zona horaria diferente a la nuestra. Para ello utilizamos la función dateDefaultTimeZoneSet. Le asignamos a los atributos del modelo los valores que recibimos del formulario enviado por post. Y al atributo fecha creado le asignamos la fecha con el formato que admite MySQL. Con esta línea le decimos allí que guarde el nuevo registro y si todo ha sido correcto nos redirige a la vista View donde se detalla el producto. Vamos entonces a crear un nuevo producto. Para ello nos vamos al menú Productos, luego a Crear producto, llenamos el formulario y en el campo ID categoría escribimos el ID de la categoría que creamos anteriormente. Más adelante veremos cómo crear una lista desplegable con las categorías existentes para hacer más fácil la creación de los productos. Esta es la vista detallada del producto creado. Ahora vamos a la vista donde nos muestra todos los productos creados. Como vemos, en la columna ID categoría nos muestra el ID, pero lo correcto es que nos muestre el nombre de la categoría. Para ello vamos al código de la vista llamada admin para modificar el widget en el apartado Columns. En vez de enviarle un atributo, le enviaremos un array con algunos parámetros. Le decimos que el nombre del atributo es ID categoría. El valor será el siguiente. La forma de trabajar con tablas relacionales en este widget es de la siguiente manera. Escribimos la variable data seguido del nombre de la relación que lo encontramos en el modelo, en este caso modelo producto, en la función relations. Esta función retorna todas las relaciones que tiene la tabla producto con otras tablas. Entonces vemos que hay una creada llamada ID categoría que tiene asignado unos parámetros que son el tipo de relación, segundo parámetro es la tabla contra la que está relacionado y el tercero es la foreign key en la tabla producto. Guardamos y actualizamos la página para ver el resultado. Vemos como en la columna ID categoría ya no se muestra el ID, sino que se muestra el nombre de la categoría. Con este ejemplo vemos lo fácil que es mostrar datos entre tablas relacionales. Ahora veamos cómo crear una lista desplegable de las categorías que se muestra en el formulario donde creamos los productos. Vamos a la vista Form que contiene el formulario de creación de productos y modificamos la siguiente línea. Cambiamos la función TextField por DropDownList. Esta función nos crea una lista desplegable y le enviamos como parámetro la variable model que contiene el modelo producto. El segundo parámetro es el atributo al cual se le asignará el valor seleccionado en la lista desplegable a la hora de guardar. El tercer parámetro es la lista de categorías que se obtiene mediante la función findAll del modelo categoría que nos retorna todas las categorías.
En el cuarto parámetro le indicamos que muestre como predeterminado, seleccione. Guardamos y actualizamos la página para ver los cambios. Observamos que en vez de aparecer un input, ahora se muestra una lista desplegable con las categorías. Regresamos a la vista que nos muestra todas las categorías. Vamos a ver cómo funciona la modificación de un registro. En la columna de acción, damos clic en el icono que tiene forma de lápiz para editar la categoría. El navegador hace la petición allí y se ejecuta la acción update del controlador categoría y le envía como parámetro el ID de la categoría a modificar. Abrimos el controlador categoría, vamos a la acción o función update y vemos que tiene como requisito la recepción de un parámetro de tipo ID. La primera línea lo que hace es cargar el modelo del ID que será modificado mediante la función loadModel. Si no obtiene resultado de la búsqueda de ese ID en la base de datos, arroja una excepción 404 y deja de ejecutar la acción update, pero si encuentra un registro lo retorna y es asignado a la variable model. El siguiente bloque de código valida si recibió datos por POST. Como apenas cargaremos la información de la categoría para ser modificada, se saltará esta validación. Renderiza la vista update y se le envía la variable model como parámetro que contiene la información de la categoría. Abrimos la vista update. La estructura de esta vista es igual a la vista create, con algunos pequeños cambios. De igual forma se hace un render parcial a la vista form, que es la misma vista que se usa para crear nuevas categorías, pero esta vez se utilizará para mostrar la información del registro. Vamos al navegador y modificamos el nombre de la categoría. Guardamos y nos redirige a la vista detallada de la categoría modificada. Vamos a modificar el nombre del producto que creamos anteriormente. También vemos que en la lista desplegable se actualizó la categoría a la que pertenece el producto. Cambiamos la etiqueta del atributo ID categoría para que nos muestre solo la palabra categoría. Y vemos como la cabecera ID categoría cambia. Ahora vamos a ver el proceso de eliminar un registro. Cuando damos clic en el icono con una X roja, preguntará si realmente deseamos eliminar el producto. Si damos clic en aceptar, se enviará una petición vía AJAX a la acción delete del controlador producto. Vamos a ver el código. Esta acción requiere un parámetro que será el ID o primary key del registro que será eliminado. Se busca el registro mediante la función loadModel. Si no encuentra ningún registro, mostrará un mensaje de error y finalizará. Pero si encuentra algún registro con ese ID o primary key, entonces lo retorna a la acción delete y se procede a eliminar el registro con la función delete. En el siguiente código se valida si no se recibió por get una variable llamada AJAX. Si esta condición se cumple, se valida si se recibió por post una variable llamada return URL. Si es así, se redirige al usuario al valor de la variable return.
si no será redirigido a la vista admin. Vamos a eliminar el producto. Vemos cómo se eliminó el producto y se refrescó la lista sin tener que recargar la página. Esto se logra mediante Ajax, que incluye el widget de G. Aquí termino mi video sobre el patrón MVC en G.